Bueno, el día de hoy se va a desarrollar la práctica de laboratorio número 4, denominada termoquímica. Aquellos alumnos que aún no han marcado la asistencia tienen que hacerlo. Son 8 alumnos. Y bueno, vamos a comenzar. La práctica es muy corta y va a dar lugar a que les tome una intervención oral apenas se termine, ¿no? Les pido de que estén muy atentos a los videos, a los dos videos que se van a proyectar, porque, ¿no? Como en otras oportunidades, de ellos es que van a versar las preguntas de la prueba oral, sobre todo del procedimiento, ¿no? Porque en los experimentos hay, digamos, dos rubros para poder observar, ¿no? Uno son los materiales utilizados y el otro es el procedimiento. Bueno, yo voy a poner énfasis en el procedimiento. Bien, voy a compartir entonces contenido. Bien, la práctica de laboratorio número 4, termoquímica, se basa en el equilibrio térmico. La ley cero, ¿no? De la termodinámica. Dice, si dos cuerpos que están a temperaturas diferentes se ponen en contacto, fluirá calor desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Después de un tiempo, se alcanzará el equilibrio térmico entre sí, es decir, los cuerpos estarán a la misma temperatura. Entonces significa que acá hay un calor ¿no? que se va a transferir del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Y a ese se le denomina calor sensible, cuando hay únicamente variación de temperatura. Y bueno, por acá esquemas que indican ello, ¿no? Acá un cuerpo a alta temperatura, otro a baja temperatura y luego pues se ponen en contacto y se va a llegar al equilibrio térmico, es decir, todos, no las partículas en este caso, van a alcanzar la misma temperatura, ¿no? Porque ha habido transferencia de calor. Y en este sentido, ¿no? O lo mismo acá, ¿no? Se tiene un recipiente con agua fría, otro con agua caliente, y en un tercer recipiente se mezclan, ¿no? Tanto el agua caliente como el agua fría, de tal manera de tener agua tibia, ¿no? Es decir, ha alcanzado una temperatura de equilibrio. Bien, se puede hacer entonces ensayos en el laboratorio y para medir estos cambios energéticos, y lo más adecuado es usar un calorímetro, que se define como un instrumento adiabático. Sí, ya hemos definido la clase pasada un sistema adiabático, qué cosa era, que sirve para medir la cantidad de calor que absorben o liberan los cuerpos, ¿no? Por acá un ejemplo sencillo de un calorímetro es un termo, ¿no? Un recipiente cerrado, que lo vamos a ver en la otra vista, ¿no? Con la parte interior, y acá hay otro que ya es visible, ¿no? Tiene un termómetro, un agitador, se trata de un recipiente aislante, ¿no? De Tecnopor, y un tapón de corcho perforado, ¿no? De tal manera que en esa perforación puedan acoplarse el agitador y el termómetro. Y bueno, y acá está un poco de detalles del interior. Un recipiente, ¿no? De pared adiabática, es decir, que no hay transferencia de calor con el entorno, ¿no? El calor acá permanece constante, ¿no? Agua, y se puede medir la temperatura del agua a través del termómetro, y el agitador va a permitir que toda la masa de agua tenga, eh, digamos, una temperatura media igual, ¿no? O sea, el termómetro mide la temperatura media en ese caso, pues del agua, ¿no? Entonces, y es importante pues agitar, ¿no? Porque de lo contrario,
habría niveles de temperatura, ¿no? ¿Sí? Un gradiente por acá de temperatura. Bien, y en estos sistemas que alcanzan el equilibrio térmico, se puede afirmar que el calor cedido por una sustancia o por más de una sustancia es igual al calor ganado por otra u otras sustancias, ¿no? Entonces, sumatoria de los calores cedidos es igual a sumatoria de los calores ganados. Y esto entonces son calores sensibles, como ya les había comentado, que pueden determinarse en función al calor específico de las sustancias o a la capacidad calorífica de las sustancias, ¿no? En el caso de tener información del calor específico de las sustancias, hay que multiplicar por la masa de la sustancia y por la variación de temperatura. O en el caso de tener la capacidad calorífica, ¿no? Multiplicarlo por la variación de temperatura. En el caso de ser capacidad calorífica molar, tendría que multiplicarse por el número de moles acá, ¿no? Incorporar el número de moles. Y bueno, la variación de temperatura siempre es la temperatura final que alcanza la sustancia o las sustancias menos la inicial. De tal manera que esa variación de temperatura puede ser positiva o negativa, ¿no? Dependiendo de la temperatura final. Bien, entonces vamos a los objetivos de la práctica de termoquímica son dos, ¿no? El primero, determinar la capacidad calorífica del calorímetro. O sea, todo instrumento tiene su capacidad calorífica, ¿no? Que va a depender de una serie de parámetros como, por ejemplo, de los materiales, de la forma geométrica, ¿no? Sobre todo de los materiales. Y el otro es determinar el calor específico de un metal. Bien, vamos a la parte experimental. Bien, entonces el primer experimento es prácticamente calibrar el calorímetro y eso implica determinar su capacidad calorífica. O sea, cuánto calor puede absorber, ¿no? En este caso absorber, en los dos ensayos absorber el calorímetro, ¿no? Y un ejemplo sencillo de calorímetro es un termo, ¿no? Bien, vamos a entonces a ver el video y lo vamos a hacer 2 veces. Ya les había comentado que después se va a tomar una prueba oral referida sobre todo al procedimiento, ¿no? Digamos, de obtención de datos que luego de ser manejados, pues va a permitir en este primer experimento determinar la capacidad calorífica del calorímetro. Entonces, se ha visto un calorímetro, un termo casero, el cual tiene incorporado un termómetro y por acá un agitador, ¿no? Para propiciar la mezcla y la mejor obtención de la temperatura de equilibrio, ¿no? Que en ese caso 37 grados centígrados fue el valor. Han habido mediciones de la masa de agua fría, también de la masa de agua caliente
y su incorporación luego de la masa caliente al calorímetro. Se ha visto en el video y que quizás muchos de ustedes puedan observar ese procedimiento, ¿no? Bueno, eso ya vendrá en la prueba oral. Vamos entonces a ver a continuación el balance térmico que ustedes tendrían que hacer. Bueno, ya se dijo calor cedido es igual al calor ganado, ¿no? En ese caso el calor cedido es por el agua caliente y es igual al calor ganado, ¿por quién? Por el agua fría y por el calorímetro, ¿no? Acá obviamente es el valor absoluto, ¿no? Calor cedido es igual a calor ganado. Y el calor cedido por el agua caliente sería la masa del agua caliente, 100 gramos, por su calor específico, que eso lo pueden encontrar en tablas, a la temperatura de 60 grados, ¿no? Por la variación de temperatura. La temperatura final, ¿no? Según el video, 37 grados, la inicial 60 grados, o sea, esto sale un valor negativo, ¿no? Pero como les decía, esto sería en valor absoluto, ¿no? Y el calor ganado es el calor ganado por el agua fría más el calorímetro. Por el agua fría sería su masa 100 gramos, su calor específico a 25 grados, ¿no? Que considerando la temperatura inicial, la final 37 grados, ¿no? La inicial 25 grados. Y en cuanto al calorímetro, sería su capacidad calorífica por la variación de temperatura. La temperatura final 37 grados, la inicial sería la misma que la del agua, ¿no? Puesto de que el agua se adicionó al calorímetro y se midió la temperatura, ¿no? Significa de que allí tanto el agua como el calorímetro alcanzaron un equilibrio térmico, ¿no? Previo, ¿no? Al mezclado. Entonces, temperatura inicial del agua fría igual la temperatura inicial del calorímetro, 25 grados centígrados. Y lo mismo sería en el caso de la temperatura final, ¿no? 37 grados y 37 grados. Bien, entonces esta es la relación que tienen que usar para determinar la capacidad calorífica, repito, del calorímetro, ¿no? Porque todo lo demás, esto es conocido, eso lo pueden encontrar de tablas, conocido, lo pueden encontrar de tablas y la única incógnita sería este valor, ¿no? Bien, vamos a entonces a el experimento número 2, determinación del calor específico de un metal.
Bien, bueno, es todo respecto a los experimentos muy cortos, pero significativos, ¿no? Que cumplen con los objetivos. Bien, ¿alguna pregunta sobre estos dos experimentos? No hay. Bueno, vamos entonces a ver el aula virtual. Bien, el aula virtual, bueno, como en otras oportunidades, hay un enlace, ¿no? Para que ustedes puedan acceder a los dos videos, ¿no? Y bueno, la estructura que ya se ha comentado, los dos objetivos y en la parte experimental, los videos, ¿no? Y la fuente de los videos. En este caso es la misma fuente de los videos. Y luego tenemos el formato para la presentación del informe. Bien, bueno, ya les comentaba de que los integrantes tienen que ser declarados, así como el responsable es la persona que tiene que enviar el formato, ¿no? Lleno. Bueno, para la primera experiencia, determinación de la capacidad calorífica del calorímetro, hay un texto previo relacionado pues con la parte energética, con el equilibrio térmico que hay que completar, ¿no? Algunos espacios vacíos que hay que completar. Y luego, en datos, los más relevantes, la temperatura del agua fría, ¿no? Que si ven nuevamente el video, ¿no? Indicará 25 grados, la del agua caliente 60 grados y la temperatura de la mezcla que es 37 grados centígrados, ¿no? La masa del agua fría y del agua caliente 100 gramos cada uno, los cálculos del balance térmico y los resultados, ¿no? El calor absorbido por el calorímetro y la capacidad calorífica. A ver, no sé si le he cambiado, discúlpenme un ratito, de modo de proyección porque me está saliendo un mensaje. Sí, pues no le he cambiado. Bueno, ahora supongo que se vea mejor, ¿no? Entonces los resultados, calor absorbido por el calorímetro y la capacidad calorífica del calorímetro, ¿no? Que en este caso es lo que se desea, ¿no? Las conclusiones y luego por acá está el segundo experimento, determinación del calor específico de un metal. Tiene que considerar que el metal usado es aluminio. Hay un texto que de la misma manera tiene que completar los espacios vacíos, ¿sí? Y masa, los datos ya, ¿no? Masa del metal aluminio, 19,8 gramos. La temperatura del agua fría, 25 grados centígrados. Del metal, acá ya sabemos que entra en equilibrio térmico con el agua caliente del hervidor, ¿sí? Porque se metió en un hervidor, ¿no? 97 grados centígrados el agua caliente y por equilibrio térmico pues sería la misma que del aluminio, ¿no? Y la temperatura final 26 grados centígrados. Los cálculos sencillos como ya se ha visto para determinar finalmente el calor específico del metal, aluminio. Conclusiones del experimento y conclusiones finales de la práctica de laboratorio, ¿no? Y 10 preguntas del cuestionario. La primera dice si dos calorímetros similares, no habla de iguales, ¿no? Similares, ¿no? Si se tiene dos calorímetros similares y solo se determina la capacidad calorífica de uno de ellos, se podría decir que la capacidad calorífica de este calorímetro es igual al otro. ¿Por qué no? Bueno, para responder esa pregunta van a tener que hacer una revisión, ¿no? Aunque es obvia, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Para darle un mejor sustento teórico.
2, con los datos experimentales se puede calcular el calor específico del metal aluminio. Sí, ¿no? Y debes de compararlo con el de tablas. Entonces, el experimental con el de tablas, que acá se puede considerar que es el teórico, ¿no? O el referente, simplemente, ¿no? De tal manera que los dos valores les puede permitir encontrar el porcentaje de error y responder esta pregunta, ¿no? Porque dice, indica el valor si el valor determinado es óptimo. O sea, el valor determinado significa del valor experimental, ¿no? Porque el otro pues es en tablas, ¿no? Es el óptimo. Entonces, lo pueden hacer en función al porcentaje de error, ¿no? ¿Sí? Hay un porcentaje de error mínimo que debería de haber en el experimento para considerar que el procedimiento utilizado, ¿no? Porque en cada experimento hay un procedimiento. Entonces, el procedimiento puede ser bueno o puede ser malo, de tal manera que nos lleve pues a tener un resultado experimental, ¿no? Entonces, por eso les dice, indique si el valor determinado es óptimo. Y si es óptimo, se puede, entonces, digamos, el procedimiento se puede aceptar, ¿no? Como bueno, digamos, ¿no? Y si no es óptimo, obviamente, pues que se tiene que rechazar o hacer algunas variantes, ¿no? Bien, 3 dice, obtenga de tablas el calor específico del metal aluminio para calcular la masa atómica por el método de Dulong y Petit. Este es finalmente el método, ¿no? O sea, el método conlleva a esta relación, que es conocida, ¿no? Dice, y compárele con el valor determinado de manera experimental, ¿no? Calor específico por la masa atómica es un valor aproximadamente igual a 6,3. Si se pone la igualdad, entonces lo que se calcule, en este caso, si de tabla se va a tener el calor específico, se va a calcular la masa, como dice acá, ¿no? Ese será un valor aproximado, entonces. Y piden, entonces, que se haga una comparación, ¿no? Este valor con el valor que se puede encontrar, ¿no? O sea, del calor específico del metal, ¿no? Bien, entonces el 4 está relacionado con el 3, como se puede apreciar, ¿no? También hace referencia al método de Dulong y Petit. Dice, Dulong y Petit determinaron que cuando el factor 6,3 no se dividiera por el calor específico de un metal, porque los ensayos para encontrar esta relación estaba basada en metales, ¿no? Dice el cociente era la masa atómica del metal. Entonces diga si este enunciado es verdadero o falso. ¿Sí? Entonces pueden ustedes hacer los cálculos para varios metales y responder la pregunta, ¿no? Bueno, ese es un procedimiento. 5 dice, ¿qué otro método se aplica para determinar las masas atómicas de manera aproximada de metales, ¿no? O sea, el de Dulong y Petit es un método, pero ¿existirá otros? Bueno, es la pregunta, ¿no? 6, entre dos calorímetros iguales en cuanto a fabricación. En el primero decía dos calorímetros similares, pero similares no daba más detalle, ¿no? Acá sí habla de calorímetros iguales en cuanto a fabricación, o sea, se refiere pues dimensiones, materiales. Dice, uno tiene mayor capacidad calorífica que el otro. ¿Cuál es el mejor? ¿Sí? Entonces igual acá van a tener que hacer algunas consultas bibliográficas, ¿no? 7, ¿por qué son plateadas las paredes internas de un termómetro? Acá de la misma manera, ¿no? ¿Por qué son plateadas? Algo tiene que ser la justificación, ¿verdad? 8, se sabe que el vidrio es mal conductor del calor. Por tanto, cualquier vaso de precipitado, los vasos de precipitado son de vidrio, ¿no?
se puede usar como calorímetro sin cubrirlo con papel platinado. ¿Es correcta esta apreciación? ¿Sí o no? Bueno, hay varias preguntas que casi están obligados a hacer una búsqueda bibliográfica previa, ¿no? Para responderlas. 9 dice, compare las capacidades caloríficas específicas de los sólidos, líquidos y gases y trate de dar una explicación de las diferencias. Entonces, lo que pueden hacer acá es varias sustancias que puedan ustedes tener datos de capacidades caloríficas en las 3 fases fundamentales, ¿no? Y luego hacer una comparación de repente pues por fase, ¿no? Todos los sólidos, cómo se comportan, o sea, cuáles son sus valores, me refiero, ¿no? En capacidades caloríficas, en los líquidos, en los gases. Y también entre sustancias, ¿no? O sea, entre sustancias me refiero cómo varía su capacidad cuando es sólido, cuando es líquido, cuando es gas, ¿no? Y 10, porque la capacidad calorífica molar es una propiedad de la absorción del calor más segura, teóricamente, que la simple definición de capacidad calorífica, ¿no? Porque hay dos definiciones, capacidad calorífica y capacidad calorífica molar, ¿no? Bien, y declarar las referencias bibliográficas que hayan sido utilizadas. Bien, preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay, entonces comenzaríamos la prueba oral. A ver, Alejandro Arias. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. En la experiencia número 1, ¿no? Asociada a la capacidad, determinación, ¿no? De la capacidad calorífica del calorímetro, ¿podrías de repente mencionar cuántos sistemas en equilibrio térmico hay o has podido apreciar? ¿Cuántos equilibrios térmicos? Así más fácil la pregunta, ¿no? Ya. Equilibrios Pues, térmicos has podido apreciar que se han dado en el experimento número 1. dos. 2, ¿cuáles? eh, Primero cuando vertió primero el agua fría en el recipiente, antes de que ya se mezcle el agua caliente, antes de que eche el agua caliente, ahí primero hubo una temperatura de equilibrio y Ya, después ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes? entre el calorímetro y el agua fría. Ya, Y luego cuando se vertió el agua caliente, después de con el agitador, hubo otra temperatura de equilibrio del agua fría y el agua caliente. ya, sería 2. Sí, sí, Ya, 2 sistemas en equilibrio, ¿no? Ya, muy bien, claro. Alejandro. Ya, gracias, profesor. Danilo Arellano, Buenas tardes. buenas tardes, Danilo. Dime, ¿y cuántos equilibrios se han observado en el experimento número 2? Mm, Tres. 3, ¿cuáles? Eh, Primerito, mm, la del agua bueno, antes de echarlo al calorímetro, al termo, no sé qué, al calorímetro estaba la del agua solita, con el recipiente que estaba, creo. Luego, cuando vierte el agua en el calorímetro, con el metal, y sale otra temperatura de equilibrio ahí, y está en sistema en equilibrio. Luego cuando saca el metal y lo pone a metal solito, otra vez toma su temperatura y también está en equilibrio con el calorímetro. A ver, un ratito, a ver. Creo, no sé si lo dijiste muy rápido
o no lo capté bien. Discúlpame. A ver, el primer sistema de equilibrio, ¿entre quiénes son? Entre el calorímetro El agua y y agua fría. el agua fría con su recipiente, Por eso, el calorímetro. Ya. claro. El segundo equilibrio, Cuando ya mete el metal en el agua, lo combina con el agua, no, cuando lo calienta el agua y el metal, lo calienta a en el 97 grados hervidor. Celsius. Sí, en el hervidor, Ah, ya, en el hervidor. Ahora sí. Ya, o sea, sí. agua caliente con metal. Ya, Sí, agua caliente con el metal. Y ya. luego Y el de ahí saca el metal y otra vez no, el hace tercer con el metal equilibrio, con ¿cuáles son sus componentes? el metal y el calorímetro. Metal, calorímetro y agua fría, Ah, ¿no? claro, sí. Sí, sí. Metal, Ya, calorímetro ahora también. sí, ¿no? Ahora sí creo que de repente, como te digo, no sé si lo dijiste muy rápido, pero no te entendí bien. Ya. Ah, Primer equilibrio es calorímetro el- con agua fría. Segundo sí, equilibrio, agua caliente con metal. Y tercero sería los tres, pues, ¿no? Calorímetro, agua fría y agua caliente. ¿Sí? sí, Ya. sí. Bien, Danilo. Fritz, calla. Gracias por participar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Dime, Fritz, en el primer experimento, ¿me puedes enumerar o decirme una, un- una observación que sea relevante, de repente dé lugar a una modificación del procedimiento, porque tú algo no está muy bien y que se puede mejorar? Sería el cambio de ambiente, porque cuando está el agua caliente, cuando como está echando al calolímetro, pierde calor con el ambiente. ¿Ya te refieres a que a la lentitud? Porque estamos hablando de procedimiento, ¿ah? O sea, no de materiales, de procedimiento. O sea, no sé, tus palabras indican, o bueno, así lo entiendo, salvo que me corrijas, de que muy lento es el vertido del agua caliente al calorímetro, o has querido decir otra cosa. Otra cosa, porque A usted me ver, está diciendo disculpa. para mejorar, ¿no? Para que sea más exacto Claro, el cálculo. Ya por eso, como el agua caliente está ¿cómo se llama? Está perdiendo calor con el ambiente, no sé si me ya. entiende. Entonces, una mejora sería que no pase eso en un sistema cerrado, ¿no? Adiabático, lo más grande. Ya, pero no entiendo cuál, o sea, cuál es tu observación propiamente. Claro, el agua caliente está perdiendo calor en el ambiente, sí, pero ¿cuál es la observación del procedimiento? O sea, el experimento tiene un procedimiento, ¿no? Sí. Te indico cuál es el procedimiento. Pesar 100 gramos de agua fría. ¿Cómo se pesan los 100 gramos? Se puso el calorímetro, la balanza, ¿no? La balanza analítica, estar a cero, se adicionó agua fría y se pesó los 100 gramos de agua fría. Ese es el procedimiento. Entonces, a ver, ¿me puedes explicar de repente no sé, de una forma así un poco más concreta de tu observación? O sea, ¿cuál es la observación al procedimiento del agua caliente? A ver, no entendí bien. Discúlpame, pero no entendí bien. ¿Cómo decir? O sea, ¿te refieres a la medición de los 100 gramos de agua caliente o a qué? No, a la temperatura. Ya, pero la temperatura se midió con el termómetro, 60 grados centígrados. Por eso, no sé cuál es tu observación. Mm, o O sea, ah, no lo dices muy claramente, creo yo, no sé, porque no, al menos no te entendí la ya, o sea, Fritz.
el, el agua caliente con el ambiente pierde calor, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces mi observación sería que se use otro método para que no lo haga, para que al echar el agua caliente no cambie de temperatura. por eso es que me tienes que decir el procedimiento. O sea, tu observación es la medición de los 100 gramos de agua caliente. Esa es tu observación. No, Ah, por eso no te entiendo. Tienes que observar el procedimiento. ya. O sea, el procedimiento dice, medir 100 gramos de agua fría y medir 100 gramos de agua caliente. Por eso, esa observación en la medición de los 100 gramos de agua caliente. Ah, no, es que me tienes que observar el procedimiento. Entonces, de repente, tu observación es, así no se debe medir los 100 gramos de agua caliente porque se disipa calor, algo así. Sí, algo así. ¿Observación? Mm, no, no tanto así. ¿No? No, A ver, en tal caso te pregunto de otra manera. ya. ¿Cuál, ¿Cómo lo harías en tal caso? ¿Cómo harías esa parte de... Porque yo creo que tu observación es eh, los 100 gramos de agua caliente, Fritz. Ya, en tal caso te pregunto, ¿cómo variarías esa parte del procedimiento? Que, bueno, para mí no está claro tu observación todavía, pero creo que está referida a eso, para que sea mejor el procedimiento. Primero sería el agua caliente en el calorímetro. Y después echar el agua fría. Ah, ya, ya, por eso, por eso. Para mí es, o sea, de repente no, como procedimiento no lo explicas, pero tu observación es la medición de los 100 gramos de agua caliente. Y tienes razón, ¿no? Si, bueno, 100 gramos en la medición de la temperatura. si, digamos, porque creo que es eso, ¿no? O sea, se usa, a ver, para medir los 100 gramos de agua caliente, si recordamos el video, es Nada más. un La vaso balanza. precipitado, se pone en la balanza, se pone tal, pero que se ve que aprieta ahí un botón y ya sabemos cómo funciona la balanza, ¿no? O sea, tara cero y luego se adiciona agua caliente. Entonces, ahí hay un lapso de tiempo en donde, como dice Fritz, se está pues perdiendo calor en el ambiente. Y luego de medir esos 100 gramos de agua caliente, hay otro tiempo para adicionar al calorímetro. Ujú. Sí, a eso te refieres, ¿verdad? Pero es la Sí. observación, si hablamos en procedimiento, porque la repito, ¿qué variante se puede hacer en el procedimiento? Esa es la pregunta. Es que así no se debe de medir los 100 gramos de agua caliente. Claro, y como tú dices, la variante podría ser, en lugar de medir 100 gramos de agua fría, ¿no? Usando el calorímetro, sería los 100 gramos de agua caliente en el calorímetro, ¿verdad? ¿Verdad, Sí, Fritz? sí. Claro, ya, sí te entendí, por eso insistía en que me digas cuál es la variante para poder entenderte mejor, ¿no? Bien, gracias Fritz por participar. A ver, Gabriel Dávila. Gabriel, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, Gabriel. Gabriel, en el segundo procedimiento, en el segundo procedimiento, eh, ha habido solamente 1 grado de aumento de temperatura, tanto para el agua caliente como para el calorímetro, ¿no?
porque tenía inicialmente 25 grados y después la temperatura de equilibrio 26 Eh, grados. disculpe, se me cortó lo que al principio dijo que dijo. Ah, ya no me escuchaste. Ya, te decía, Gabriel, No, sí, se me cortó, de verdad. ya, te decía que en el segundo experimento, la temperatura final fue 26 grados centígrados, pero la Ajá, de equilibrio. agua fría y del calorímetro fue 25, o sea que ha habido solamente un aumento de 1 grado centígrado. Dime Claro. dos formas para que esa temperatura aumente. No sea 26, sino sea más, pues, de 26, ¿no? ¿Qué variante se puede hacer en el procedimiento para que esa temperatura de equilibrio aumente? Pues yo creo que la principal puede ser que a la hora de haber calentado el metal con el agua, haberlo calentado de una manera más superior, o sea, el calor que haya sido producido en el agua haya sido superior a los 97 grados, ¿no? Ya, pero se usó agua. A ver, recordando el procedimiento, para calentar el metal, no, porque el metal Ujú, y el, claro, digamos, el material, ¿no? Importante. Se usó un hervidor. Entonces, se puso agua fría, ¿no? En el hervidor, como todo hervidor, y luego se agregó los 19,8 gramos de metal, ¿no? O sea, un bloquecito ahí de un trozo de metal, ¿no? Y luego se dejó hervir el agua, ¿no? Pero el agua cuando ha hervido solamente llegó a 97 grados. En tal caso, ujú. otra pregunta y ya si me respondes esa, ya queda para otro alumno la pregunta inicial que te hice. ¿Y por qué 97 grados? ¿Por qué el agua hirvió Eh, a 97 grados? ¿Por qué no pues fue, claro, ¿aló? ¿por qué no fue 100 grados? ¿Por qué fue 97 grados? Porque hay una pérdida de calor, asumo que lo habrá absorbido el mismo recipiente y no llegó a esa temperatura. No. ¿Por qué el agua hirvió a 97 grados centígrados y no a 100 grados? Creo que fue porque o sea, lo absorbió parte del trozo de metal No, ¿qué y absorbió? era ¿Absorbió calor? el metal, la barrita de metal. No, pero es que entran en equilibrio térmico, pues, Gabriel. Claro, En equilibrio térmico. La temperatura la alcanza el agua y por equilibrio claro. térmico le transfiere Le transfiere, exacto. y la misma temperatura, por tanto, al metal, ¿no? Pero la temperatura la fija el agua, no Ujú, el metal. claro. Ya, pero No, no, no. te insisto, pero a ver, piensa un poquito, porque la respuesta es muy elemental, ¿ah? ¿Por qué el agua hirvió a 97 grados centígrados y no a 100? Creo que puede haber pérdida simplemente porque parte de esa agua se pudo haber evaporado y otra no. No, pero la temperatura de ebullición no depende de la cantidad de agua. Mm, Tú puedes tener 1 litro o puedes tener 10 litros o 100 litros y, bueno, claro, depende de la cantidad de calor, sí, ¿no? Pero hablando ya en términos, a ver, ajá, claro, o sea, la temperatura de ebullición es eh, independiente de la masa. claro. Sí. A ver, un momentito, Gabriel. A ¿Me ver, escucha? Asmo, por ahí
ha mandado en el chat un comentario. ¿Puedes hacer uso, por favor, del micro, Luis Erasmo? Debido a que la presión ambiental, a que la temperatura de ebullición del agua es una propiedad que no depende de la cantidad de agua que esté ebulliendo, entonces otro factor que sí puede influir en dicha temperatura podría ser la presión del ambiente, porque por lo demás no se producen reacciones químicas en este proceso ni nada de eso, por lo que el agua no debería de haber perdido la propiedad que la hace bullir a 100 grados a temperatura y presión de ambiente, por lo que alguna de las dos debe de haberse alterado. Ya, a ver, entonces, Luis, ¿por qué el agua no ha hervido a 100 grados? ¿Por qué ha hervido a 97 grados? Disminución de la presión ambiental sería entonces. Ya, o sea, es una disminución respecto a qué valor. Al valor estándar de los 700 milímetros de mercurio, 760 Claro. milímetros de mercurio. Supongo. Claro, 760 milímetros de mercurio. Claro, esa es la respuesta. La respuesta, Gabriel. Ah, a propósito, Gabriel no está. Gabriel, bueno, salió de la... supongo que sea una salida momentánea, ¿no? Claro, entonces la respuesta es el agua en el hervidor marca 97 grados centígrados porque la presión en la atmósfera es menor a una atmósfera. Porque si fuera la presión una atmósfera, entonces hubiera marcado el termómetro 100 grados centígrados. A ver, Gabriel, el agua ha hervido a 97 grados centígrados porque la presión externa no es una atmósfera. Porque si fuera, repito, una atmósfera, herviría a 100 grados centígrados. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Sí? A ver, entonces eso no olvidar, por favor, porque el agua es una sustancia muy conocida, muy estudiada. Si la presión externa es una atmósfera, el agua hierve a 100 grados y se congela a 0 grados. O sea, esos valores ustedes no lo pueden olvidar. Entonces, si es un valor diferente, tanto en temperatura de ebullición como de congelación, entonces es porque no es una atmósfera. Si la presión fuera 2 atmósferas, el agua herviría a 120 grados centígrados. Y si fuera media atmósfera, herviría a una temperatura entonces menor, ¿no? Entonces depende de la presión externa. Bien, entonces eso que quede claro. Bien, gracias. Entonces, Luis Erasmo, ya habrías participado, ¿no? Para un poco aclarar este tema. Bien, entonces volviendo, Gabriel, a la pregunta inicial. ¿Cuál sería tu respuesta? Debido a que la presión que ha existido en este caso en el ambiente ha sido diferente a las cuestiones estándares, que en este caso sería una atmósfera, ha variado. Ya, pero ¿cuál era la pregunta que te he hecho? No estás respondiendo a las preguntas. ¿Que por qué el agua no hirvió? No, pero esa era otra pregunta. Te dije que si respondías Ya. la pregunta ya quedabas liberada de la otra. Te dijo qué cambio debería hacer para que la temperatura aumente, ¿no? Claro, para que la temperatura no sea 26 grados, sino sea algo mayor, ¿no? A 20. Y tú hablas un poco de... Claro, hiciste referencia al metal, ¿no? Al metal y por allí salió ya esa pregunta, ¿no? Claro, porque me dijiste de que
debería de ser una temperatura mayor a 97 grados, ¿no? Y yo te dije, pero está usando agua, ¿sí? Y allí pues se generó una Claro. pregunta, ¿no? Entonces, si seguimos con el experimento y la presión es menor que 1 atmósfera, ahí no vas a poder aumentar la temperatura a más de 97 grados. Entonces, ¿cuál sería la otra alternativa? Entonces, para que esa Variar la mayor, masa del metal. variar la masa del metal. Claro, esa sería una. ¿Y Ujú. otra cuál era? Porque te pedí dos, ¿no? Ya, variar la masa de metal, que no sea 19,8, sea un valor mayor. Claro, no, mayor. Ajá. ¿Y cuál sería la otra? La otra forma de que la temperatura es 26, sino algo mayor, La cantidad de líquido, que es la cantidad de agua que se utiliza. que se utilice en dónde. El agua, Mm, porque cuando hablamos ¿aló? de agua, en el segundo experimento es agua fría y Claro, agua fría. metal y calorímetro, ¿no? O sea, las sustancias Ujú. que pierden o ganan calor son las tres nada más: metal, agua fría y calorímetro. Ya, ¿te refieres al agua fría? Sí, claro. Aumentar también la temperatura del agua fría. La perdón, Claro. la masa. O sea, aumentar la masa del metal y aumentar la masa del agua fría. ¿Así es? No, y bueno, variar la masa del agua fría. Ya, ¿cómo varías? ¿Aumentas, disminuyes? La disminuye, yo creo. Claro, es la disminución, ¿no? Ujú. Bien. Bien, gracias, Gabriel, por participar. Giancarlo Castillo, Buenas tardes. buenas Profesora. tardes, Giancarlo. Giancarlo, mm, a ver, respecto al experimento número 2, ¿hay algo que se pueda cambiar para mejorar el procedimiento? Mejorar el procedimiento se refiere para obtener una temperatura más alta de equilibrio. Sí, puede ser esa la razón. No, sino más me refiero o sea, cuando uno ve un video, una película, un video en general, observa cosas que a veces no nos parece que se hacen bien, ¿no? A eso me refiero más. ¿Cómo se puede mejorar el procedimiento? O sea, no tanto para tener más temperatura, ¿no? Porque ya lo dijo en este caso, Gabriel, ¿no? Sino más a qué podrías mejorarse porque algo no te pareció bien. Claro, no, solo tenía una observación. Lo que pasa que cuando se busca calentar el metal por contacto térmico, se hace a través de un agua caliente, pero no, no sé si yo no lo entendí, pero tendríamos que saber la temperatura de esa agua caliente para que al final luego la equilibrio de 97. No, pero la temperatura del agua caliente es 97. Claro, en equilibrio con el metal al final, pero mi duda sería cuál sería la anterior, con la cual la temperatura inicial. Eso faltaría precisar. O bueno, así lo entendí yo, capaz esté mal. No, pero en este caso, la temperatura, la que se mide es la temperatura del agua caliente. O sea, ahí no hay, ¿cómo se dice? Le transfiere calor y adoptan una temperatura de equilibrio. El agua caliente le transfiere calor al metal
y adopta su temperatura, ¿no? De ebullición. Porque lo que se mide es la temperatura de ebullición del agua caliente en el hervidor. O sea, no es que ha habido una temperatura mayor. O sea, ahí es un caso especial, digamos, ¿no? O sea, no, Ya, pero, no, claro, y también no es que se tendría, contacto y de uno mayor a otro menor y hay el equilibrio, ¿no? Térmico. Porque igual, si tú hicieras el ensayo con agua solita, sin el metal, igual medirías 97 grados centígrados, porque es la temperatura de ebullición. sí. Ah, vale, ya entendí. Pero esa sería una duda que tenía. Otra observación tenía que al momento que no se conoce la temperatura del ambiente y también hay contactos térmicos entre los elementos con el ambiente. Y capaz, de repente, en los recipientes se pudo haber puesto papel. Cuando se midió la masa, se pudo haber puesto sobre un recipiente aislante térmico para que no haya contacto con el ambiente. A ver, pero esa parte sí no te entendí. O sea, cuando se mide la masa de agua fría, se hace dentro del hervidor, dentro del calorímetro, ¿no? Hasta ahí te parece bien. ¿Allí te parece bien? Disculpe, no lo entendí. No, te decía que estás observando un poco el procedimiento en términos, creo yo, te he entendido así, de las mediciones y las adiciones de masa, ¿no? Ya, por eso, recordando el procedimiento se pesa 250 gramos de agua fría en el calorímetro, previamente tarándolo a cero el calorímetro, ¿no? Se adiciona el agua fría y ya, se pesó 250 gramos. Allí no tienes observación, ¿o sí? Sí tendría una observación que ¿Cuál? el calorímetro está abierto y habría también un tercer elemento en ese sistema que sería el ambiente. El ambiente. Pero normalmente cuando, o sea, si tú cogieras el termómetro y lo pones al ambiente, previamente el termómetro, el bulbo, lo pones en agua fría y después de eso lo pones al aire nada más, ¿no? Sin que haya externamente alguna fuente de calor, te va a medir la temperatura del ambiente, ¿no? En ese caso, pues, si lo haces en un laboratorio, la temperatura del laboratorio, que no es la misma que cuando sales del laboratorio, ¿no? Normalmente en el laboratorio es un poquito mayor, ¿no? 1 grado de repente o 1,5 grados, dependiendo del clima también, ¿no? Pero es mayor. Y, y te va a marcar casi igual que, bueno, digo casi porque puede haber por ahí unas rayitas de diferencia, que cuando tú mides la temperatura del agua, ¿no? El agua de caño, digamos, ¿no? O el agua destilada. O sea, la variación, lo que te quiero decir es que no es mucha, ¿no? La temperatura del ambiente, si no hay una fuente de calor externa, ¿no? Digamos, un mechero encendido, por ejemplo, por allí, ¿no? O sea, no va a haber mucha variación. O sea, la temperatura del agua fría y la temperatura del ambiente casi es igual. Y entra, bueno, en equilibrio térmico con el calorímetro, ¿no? Pero no va a haber mucha variante, como te digo, ¿no? Ya, aparte de esa observación, ¿cuál sería la otra? Mm, bueno, para subir la temperatura final, capaz, con las ecuaciones, calor cedido igual al calor ganado, que acá despejé,
habría muchas variables para tratar de subir la temperatura. Y podría tomar alguna constante y Ya, pero no, la pregunta no fue subir la temperatura. Esa fue la pregunta para Gabriel. No, la pregunta era, ¿qué se puede modificar? ¿Qué cosas has visto que se pueda modificar en el procedimiento? Algo que te ha parecido un poquito mal y que tú no lo harías así, digamos, ¿no? Que podrías preguntarte de esa manera. Ah, no, yo no lo haría así, lo haría de otra manera. mm, bueno, capaz podría ser eh, el tiempo que se hacen los procesos, capaz ya hacer todo como un sistema que solo se haga solo el proceso y no tener que estar. La verdad no sabría. Otra observación. Mm, ya. Bueno, entonces ya no solamente tendrías la observación de la temperatura del ambiente, ¿no? Nada más. Ya, Giancarlo, entonces, a ver, dime, en el primer procedimiento, en el primer procedimiento, en el primer procedimiento, no, en el primer experimento, ¿qué pasaría? Sobre todo en cálculos me refiero, ¿no? Si primero se adiciona al calorímetro agua caliente y después el agua fría. Claro, al momento 60 grados centígrados para el calorímetro. Ujú. O sea, ¿cómo sería el balance energético, en otras palabras? El calor el calorímetro estaría entre 25, estaría perdiendo. El calorímetro igual pasaría a 37 grados centígrados en equilibrio si es que se hace al revés el proceso. Dependería entonces, porque podría ganar energía o perder. No, pero solamente para condiciones iniciales nada más. La final 37 ya no, pues no necesariamente tiene que hacer, ¿no? Solamente para condiciones iniciales. Masa de agua fría, 100 gramos, temperatura 25 grados centígrados. Masa de agua caliente, 100 gramos, temperatura 60 grados. ¿Cuál sería digamos, el balance energético, ¿no? Calor ganado igual a calor perdido. Mm, ah, mm, el, el agua, el agua fría estaría en calor ganado y el agua caliente estaría en calor cedido junto con el calorímetro. Junto con el calorímetro. ¿Y crees que puede haber una diferencia sustancial en la temperatura de equilibrio si es que inviertes el procedimiento? O sea, inviertes, Mm, digamos, el agua fría por el agua caliente en el calorímetro, me refiero, ¿no? La adición. O sea, mm, igual o muy parecido. y respecto a la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Sí. ¿Crees que puede haber diferencia? Mm, Pues me parece que no habría diferencia. No habría diferencia. ¿Ya? Sí, pues no debería haber mucha diferencia, ¿no?
Ya, gracias, Giancarlo. Juliño, Juliño Cuadros. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Juliño, dime, en el segundo experimento, ¿crees que podría eh, cambiarse la forma de elevar la temperatura y hacerla más grande de 97 grados centígrados, de repente, de algún modo, o sea, con otro procedimiento para tener una temperatura mayor? Está complicado porque en este caso el agua no, a partir ya de 97 grados, ¿cierto? Ya empieza a hacerse gas. Tendríamos que buscar otro líquido, otra sustancia que pueda hervir a más temperatura. Claro, ya no agua, ¿no? Claro, Ya no agua. Claro, la otra sustancia que ya estaría contaminando, ¿no? El sistema, ¿no? Pero puede sí, ser, ¿verdad? sí, Digamos un aceite, ¿no? claro, claro. Y, y bueno, habría restos de... Como que ya sería más complicado, ¿no? En cambio, con agua todo es agua, pues, ¿no? Ujú. Sí, Ya. Y, y en el caso del primer experimento, ya. ¿cómo podrías mejorarse sin cambiar el procedimiento? O sea, me refiero, sin adicionar agua caliente primero, ¿no? Y después el agua fría. ¿Cómo podría mejorarse la adición de los 100 gramos de agua caliente al termo? Solamente eso se altera, o sea, después sí o sí voy a tener que encontrar una temperatura de equilibrio o también variaría. No, no, me refiero a que cómo medirías más eficientemente los 100 gramos de agua caliente para echarlo luego al calorímetro. Ya, Claro, no haya mucha pérdida de calor. claro, sí, porque Ajá, está en un recipiente de vidrio, ¿no? El ambiente está abierto. ajá. Mm, En un hervidor, podría calentar ese agua en un hervidor, ¿no? Medir la masa del hervidor vacío y después la masa del hervidor con agua hervida o hacer el tara, ¿no? Y después ya recién de eso ya es juntarle todo esto, no verter el líquido ya caliente al calorímetro y cerrarlo. O sea, ya, digamos, no medir usando la balanza, ¿es lo que quieres decir? No, sí, usando la balanza, o sea, me refiero, primero mido el hervidor, ¿no? La masa del hervidor con la balanza. Y luego lo echo el agua, obviamente los 100 gramos de agua, caliento ese agua hasta 60 grados y después miro todo el hervidor con el agua dentro y hago una diferencia de masas. Pero el agua, o sea, lo hierves y, pero O, claro, nunca no, se pesa en caliente. O sea, con todo y hervidor lo quieres pesar. o sea, no, claro, no, 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 no. Creo que se me ocurrió otra idea. Mido viento hasta 60 grados y ya va a estar calentado, ¿no? Y como va a estar dentro del hervidor, va a seguir estando a 60 grados. No sé qué dice usted. O sea, por ¿Me eso. entiende? ¿Me entiende o eh, me explico mejor? a ver, por favor, si repites, te lo voy a agradecer. Ya. Primero tenemos lo que es los 100 gramos de agua que está aparte en el calorímetro. Y lo que queremos medir son los 100 gramos de agua caliente.
Sí, que eso podría es, hacer 100 gramos de agua claro, caliente. ya, lo que podría hacer es poner 100 gramos de agua normal, aparte de los del calorímetro, ¿no? Y ponerlo en un hervidor, y como ya tengo medido esos 100 gramos a temperatura ambiente, la masa no va a variar, pues. Lo pongo en el hervidor, lo caliento hasta 60 grados y obviamente midiendo con el termómetro cuando ya esté a 60 grados, ¿no? Luego, como la masa no varía, van a seguir siendo 60 gramos de agua, que con el termómetro lo medí ya está a 60 grados centígrados y después puedo mezclarlo. Pero eso caliente no vas a poder pesarlo en la balanza. Pero no significa que la masa no varía. Al principio tenía 100 gramos de agua y Sí, si la masa no pero varía, ¿no tendría que tener lo mismo? el hervidor, no se calienta. Ya, sí. Sí, a eso me refiero, ¿no? Que además que el hervidor, si se calienta, pues ahí no crees que haya algún problema. No, o sea, yo me refiero a que primero mido 100 gramos de agua a temperatura ambiente y esos 100 Sí, gramos de sí. agua va a calentarse y creo que la masa de agua no va a variar, supongo. Van a seguir siendo 100 gramos de agua, pero ya obviamente ha cambiado la temperatura. Ya. Bueno, es un procedimiento, claro, que habría que ver la viabilidad, ¿no? Porque, eh, claro, y luego del hervidor inmediatamente lo pasas al Claro, como el hervidor está metro. cerrado, esa agua va a estar a 60 grados, ¿no? Y lo paso inmediatamente al calorímetro. Ya. Ujú. Ya. Está bien, Juliño. Cristian Zúñiga. Profesora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Hola. A ver, Cristian, dime, en el experimento número 2, respecto al experimento número 1, la masa el calor ganado, porque en ambos casos el calorímetro gana calor, ¿no? En el experimento 1 y en el experimento 2, el calorímetro gana calor. Entonces, te pregunto, ¿ese calor ganado por el calorímetro es constante o es variable? Cristian, sí, no sé si me escuchaste la pregunta. Perdón, es que a rato se me va el audio. Bueno, te decía si Entonces, el calor ganado por el calorímetro es constante o es variable. Por el calorímetro. ¿Es constante o es variable? mm, es variable hasta que creo que llega al punto de equilibrio, hasta donde todas las cosas que están mezcladas alcanzan la misma temperatura, Mm, pero luego llega a un punto de equilibrio y entonces ¿cómo? Sería como que estable, diría, Ya, o sea, es, estaría en equilibrio. ya, me dices que es variable hasta que alcance la temperatura de equilibrio. Ujú. Hasta que cuando lo mezclas y llegan al punto de equilibrio las cosas que están interactuando, que en este caso sería el recipiente más los metales, más el agua, diré. Ya. Claro, porque en general, ¿no? El calor ganado o perdido, en general, por eso digo, por una sustancia, en ese caso por el calorímetro, es su capacidad calorífica por la variación de temperatura, ¿no? En ese sentido es que me dices que, claro, tiene una temperatura inicial y hasta que alcance la temperatura de equilibrio, que no según la presentación le he puesto temperatura final, claro, su calor es variable, ¿no?
y cuando alcanza la temperatura final ya se hace una constante, ¿no? Pero una constante también esporádica, ¿no? Momentáneo. Claro, Momentáneo. claro, en tal caso sería el calor ganado máximo, ¿no? Sí, porque después la temperatura va a comenzar a disminuir, ¿no? Claro, ya, está bien, Cristian. Claro, es variable hasta que, bueno, la temperatura sigue cambiando, cambiando, y mientras cambia la temperatura, cambia el calor, pues, ¿no? Sí, hay que recordar que en el caso de los calores sensibles, calor sensible se llama porque tan solo hay cambios de temperatura. Entonces, el calor depende de la temperatura, pues, ¿no? Si la temperatura inicial tiene un valor y esa temperatura de ese cuerpo va cambiando en el tiempo, pues el calor va cambiando, ¿no? Y si se mantiene constante, será constante, ¿verdad? En cambio, los calores latentes son los que están asociados a los cambios de fase. O sea, si se pasa de sólido a líquido, hay un calor latente o llamado también calor de fusión, ¿no? O si vemos el proceso, fusión de sólido a líquido, ¿no? Y de líquido a sólido, calor de solidificación, ¿no? O el otro, calor latente, que sería para pasar de líquido a gas, ¿no? Llamado calor de vaporización o de gas a líquido, ¿no? Que sería calor de condensación. Entonces, los calores latentes son calores, repito, pues, que tienen que ver con los cambios de fase. Y en el tiempo, no cambian, ¿no? En el tiempo no cambian. Mientras haya, digamos, si hablamos del cambio de fase de sólido a líquido, mientras haya sólido o haya líquido, o la coexistencia de ambos, el valor va a ser una constante, ¿no? Claro, es constante en la coexistencia de ambas fases, ¿no? Porque después ya sería calor sensible. Entonces, en otras palabras, estamos hablando de equilibrio térmico y tiene que ver con calor sensible. Y calor sensible es calor asociado por la variación de la temperatura. Cambia la temperatura y el calor va a cambiar, el valor va a cambiar, ¿no? Bien, entonces ya todos han participado, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta. Bueno, de lo contrario, si ya no hay consultas, nos estaríamos viendo el día de mañana para continuar con el avance teórico. Que tengan un buen día.